Buenos días, tardes, noches, ingeniero. Esta es su exposición correspondiente al trabajo de esta semana. Trabajo grupal cuyo tema es el método de descenso por gradiente y gradiente conjugado. Primeramente vamos a necesitar conocer algunos fundamentos teóricos que vamos a tratar. Primeramente las funciones cuadráticas, en la cual vamos a tratar sobre una función escalar definida en un espacio vectorial de dimensión n, la cual presenta esta forma. Considerando primeramente que la matriz A debe ser positiva. Trabajamos en una superficie definida F que se encuentra en R2, ya teniendo una forma de parábola. ¿Ya? Esta parábola va a ser positiva, presentando así un mínimo absoluto, en el cual, a partir de este mínimo absoluto, la función crece en todas sus direcciones. Como se observa en la imagen de la izquierda, se observa nuestra parábola, nuestra función positiva, ¿sí? Con un mínimo absoluto y creciendo en todas las direcciones. Tratando la manera de curvas de nivel, estas se observan a maneras de elipses. Igualmente necesitamos conocer lo que va a ser un vector gradiente. El gradiente igualmente va a ser un campo vectorial en el punto dado X, ¿ya? El cual va a indicarnos la dirección de un crecimiento máximo de f. Este sistema va a presentar una solución que la vamos a tratar como x asterisco, ¿no? ¿Ya? Se puede observar que la solución del sistema x igual a b que se está tratando se puede calcular buscando un valor x0, x' que minimice el f de x que estamos tratando. Ahora, considerando la matriz A, podemos observar tres casos donde puede ser negativa, singular y no definida. Al hablar de lo que es la negativa, vamos a ver que es un paraboloide abierto hacia abajo. Antes, al ser abierto hacia arriba, presentaba un mínimo, ahora al ser abierto hacia abajo, presenta un máximo absoluto, en el cual se produce lo inverso, ahora decrece en todas las direcciones. Igualmente presentando una matriz singular, esta va a ser una forma recta o plano, ya que se encuentra limitado por el rango de A. Así no va a presentar una solución única y dando infinitos puntos críticos. ¿Ya? Y al hablar de una no definida ni singular, va a ser una matriz indefinida, donde se va a producir que la solución x asterisco va a ser un punto silla y no es muy recomendable tratarlos con el método del gradiente y el gradiente conjugado, ya que estos van a fallar. Aquí se presenta el modelo de una matriz negativa, aquí está el máximo absoluto y decreciendo hacia sus lados, la matriz singular, donde vemos que puede ser a manera de una recta, y aquí observamos la matriz no definida ni singular, dándose o produciéndose un punto silla. Entonces, hablando del método de descenso por gradiente, es un método muy empleado, muy utilizado en el aprendizaje automático. Importante también para lo que es el desarrollo de las redes neuronales, ¿ya? Con el propósito de encontrar el mínimo de una función, sea local o no. Es muy importante este método, ya que al momento de programar va a ser muy sencillo. Por eso ha sido uno de los más utilizados. ¿Ya? Estamos tratando con métodos donde se están produciendo muchas iteraciones, tomando ahora un punto arbitrario x o donde vamos a partir de ese vamos a comenzar a buscar una solución, siguiendo una línea de máxima, descenso. ¿Ya? Igualmente, al hablar de lo que era el gradiente, decía que indicaba la dirección de máximo crecimiento, ahora se trata como un valor negativo. Estamos buscando el valor más bajo que se puede producir para encontrar nuestra solución. Debido a eso va a ser el negativo en nuestro valor gradiente. Igualmente conocer los conceptos del error. El error va a ser, estamos tratando con vectores, entonces nuestro vector error nos va a indicar lo alejado que se encuentra de la solución, mientras que el residuo va a ser otro vector que nos indica cuán lejos se encuentra el vector AX del vector B. Considerando también que el residuo RI va a ser el inverso, el negativo, perdón, de lo que va a ser nuestro gradiente. Aquí se observa el número de operaciones elementales que se ejecutan al encontrar cada uno de estos valores, realizar estas operaciones vectoriales. Esto va a ser un aspecto muy importante debido a que se han creado variantes a partir de este método, en el cual algunos ya sacrifican, por decirlo así, la sencillez de la programación de este con la velocidad que se necesita para emplear este método. Presentamos aquí igualmente un algoritmo, como ya se comentó,
se necesita un valor x sub 0, un vector inicial arbitrario, ¿sí? Hallamos un valor residual, un vector residual. Igualmente, nuestro vector aquí, nuestro p sub i, este nos va a indicar la magnitud o cuánto hay que ir, cuánto debe moverse. Igualmente vamos a trabajar con una tolerancia y también un número máximo de iteraciones. ¿Por qué se trabaja con máximo número de iteraciones y la tolerancia? ¿Qué relación existe? En que si nosotros nos planteamos una tolerancia elevada, se va a reducir el número de iteraciones. Nosotros podemos plantearnos un máximo de iteraciones o una tolerancia. Así va a ejecutarse nuestro algoritmo. Entonces vamos a hablar del método de gradiente conjugado, que va a venir a partir del método de descenso por gradiente. ¿Cuál es la diferencia? Que este método de gradiente conjugado va a ser más rápido, se va a disminuir el error obtenido al momento de calcular nuestro valor, nuestra solución. ¿Sí? Igualmente, como se comentaba, vamos a observar que va a ser efectivo para los sistemas de la forma x igual a b, considerando siempre una matriz A positiva. Igualmente, se puede obtener una solución en un máximo de n iteraciones, como se comentó previamente, ayudando también a la resolución de problemas de análisis estructural, de ecuaciones diferenciales, o también puede ayudar en lo que es teoría de circuitos. Ahí la importancia de este algoritmo, de este método. Igualmente vamos a tener un principio de conjugación. Así va a producirse también un almacenamiento modesto. Este método considera que siempre va a converger. Ya, algo importante de estas operaciones que se ejecutan es que aquí no se va a requerir la factorización de una matriz, y se encuentra dependiendo tanto en sí de parámetros definidos por el usuario. Ya, así ayudando a los problemas de minimización. Aquí todo este sistema, toda esta explicación, ya dijimos que era simétrica positiva, nos demostró que el sistema que estamos tratando va a ser un medio de la x transpuesta, la matriz A por x menos x transpuesta B, como se presentó en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar ya generalizando este método, donde vamos a presentar ahora un DI que va a ser la dirección de descenso. Aquí igualmente vamos a hablar de nuestra dirección de descenso, la magnitud que esta va a descender. Igualmente se sigue utilizando lo que va a ser el concepto del residuo ya para nuestra tolerancia. Cuando sabemos que nuestro método va a detenerse, cuando restamos el residuo obtenido con el anterior y vemos que este no va a variar demasiado. Es casi minúscula, es muy pequeña la diferencia, entonces ahí podemos dar ya por terminado número de iteraciones y ya podemos decir que hemos encontrado nuestra respuesta. ¿Sí? Ahora, al hablar de el vector de asterisco 1, este vamos a considerarlo como la distancia que une a nuestro vector en la posición x sub 0 con la solución x asterisco. Como se logra observar en la imagen de aquí, se trata de una recta que se encuentra uniendo lo que va a ser x sub 0 con el x asterisco. Donde también definimos un DO que va a ser la primera dirección de descenso, considerando que el DO de 0 es igual a nuestro residual 0, y a partir de muchas investigaciones o muchos planteamientos, se ha obtenido un esquema iterativo para recibir un sistema, pero ahora ya de n ecuaciones con n incógnitas, siendo pero el sistema x igual a b, mediante el método de gradiente conjugado, donde observamos un valor alfa, el cual se obtiene a partir de un producto matriz-vector. Esto es importante ya que nos permite hallar el parámetro de nuestra distancia. ¿Sí? Así se ha logrado disminuir la cantidad de operaciones matriz-vector que se están produciendo. Como se comentó, igualmente este sistema va a converger hacia la solución de AX igual a B. ¿Sí? Como también se comentó que la tolerancia va a tener
una influencia sobre el número de iteraciones que se van a ejecutar, también hay que tener en claro que se proporciona una solución exacta en menos de n iteraciones cuando las dimensiones de A van a ser n. Así, a partir de todos estos fundamentos teóricos y planteamientos se ha generado un algoritmo en el cual ya se presentan todos estos valores. Nuestro alfa 1, ahora ya dependiendo de los valores residuales, residual dependiendo del residual anterior, por decirlo así, menos la magnitud que debe disminuir por la matriz, por la distancia. Y así tenemos toda esta serie de fórmulas necesarias para poder aplicar en este método, que definieron ya este método. Igualmente observando claramente cómo se tiene un número de iteraciones definido y una tolerancia. En las observaciones en cuanto a esto vamos a ver que hay un número de operaciones por iteración que va a ser igual a 2n al cuadrado más 11 por n. Observamos también que siempre se debe escoger el método de gradiente conjugado debido a que el número de iteraciones necesarias para alcanzar la reducción del error, como se comentó, es decir, la velocidad de la convergencia, va a ser más pequeño que el método de gradiente. A diferencia del método de gradiente, que se comentaba que iba a ser un método mucho más sencillo de programar, pero a costa de la velocidad en la cual se está ejecutando. Todo esto podemos obtenerlo a partir de estos valores, de estas fórmulas, en donde vamos a observar que K indica el número de iteraciones para que el error se reduzca alfa veces respecto al valor inicial, en donde es necesario conocer el número de condición de la matriz y un valor alfa, que es el valor donde se reduce el valor inicial. Así podemos decir que estos métodos presentan sus diferencias y sus peculiaridades trabajando con diferentes tipos de matrices A definidas, lo cual va a ser presentado a continuación con unos ejemplos para poder entender qué sucede el momento en el que se cambian las condiciones de nuestra matriz A. Bueno, ahora realizaremos la comparación entre los métodos, el método de descenso y el método de gradiente conjugado. Para la comparación de estos dos métodos realizaremos con la misma función, la misma matriz y el mismo vector. Para esto la matriz A debe cumplir ciertas condiciones, entre las cuales tenemos que la matriz debe ser cuadrada, la matriz debe ser n por n, en donde n pertenece a R2, la matriz simétrica y definida positiva. Entonces, para comparar estos dos métodos, le aplicamos a una función, el cual la función está definida por 34x al cuadrado más 76y al cuadrado más 11xy más 8x menos y más 3. Esta función está representada por la matriz A, el vector B, un valor C y un valor inicial o posición inicial, en el cual el método comienza a ejecutarse siempre y cuando la matriz A sea condicionada, es decir, que cumpla las condiciones ya previamente dichas. Es decir, esta matriz es de 2 por 2 cuadrada. La matriz debe ser definida y positiva. Para esto, el determinante de la matriz A debe ser mayor a 0 y los eigenvalores de la matriz deben ser mayor a 0. En la parte derecha tenemos el método de descendente, el cual parte desde una posición inicial. Para este ejemplo tenemos menos 1,2, el cual sigue una trayectoria hasta un punto en el cual se hace perpendicular al paso anterior, y así sucesivamente hasta llegar al mínimo o un punto de convergencia de la. El método realizó dos iteraciones hasta llegar a un punto de convergencia, un mínimo. El punto de convergencia es en x 0,04 y en y menos 0,0. El método de gradiente conjugado. Tenemos la misma función que en el método anterior, con la matriz A, un vector B y un valor C, con una posición inicial igual a la anterior. Para este método también se debe cumplir las condiciones, es decir, la matriz debe ser cuadrada y de 2 por 2. La determinante
de A de la matriz A debe ser mayor a 0 y los eigenvalores mayores a 0. En la parte derecha tenemos el método de gradiente conjugado, la gráfica, en el cual parte del mismo punto, menos 1,2, el cual sigue una trayectoria hasta un punto y se vuelve perpendicular hasta llegar al mínimo de la función o a un punto de convergencia. Aquí podemos observar que es el mismo punto de convergencia que en el método anterior, con una diferencia que el número de iteraciones es mucho menor, es decir, es más rápido este método que el método de descenso por gradiente. Ahora tenemos un segundo ejemplo por el método de descenso de gradiente. Con una función f de x igual a 59x al cuadrado más 21y al cuadrado más xy menos 3y menos 6, definida por matriz A, un vector B, un valor de c igual a 3 y una aproximación inicial de menos 2, menos 1. Para este método, y de igual manera se debe condicionar la matriz y que ésta cumpla las. Se verifica que la matriz sea cuadrada y para este caso de 2 por 2, la determinante de la matriz A sea mayor y los eigenvalores de la matriz sean mayores a 0. En la parte derecha tenemos la gráfica de esta función, en el cual está representada por curvas de nivel y tenemos un punto de inicio que es menos 2, menos 1, el cual parte la trayectoria hacia un punto y este se hace perpendicular a la trayectoria anterior y así de nuevo sucesivamente hasta llegar a un punto de convergencia o un mínimo de la función. En este ejemplo el método desarrolló 8 iteraciones para llegar a un punto mínimo de la función y el cual tiene una convergencia de menos 0,002 en x y 0,14 en y, dando el punto mínimo de la función. Ahora con el segundo ejemplo, por el método de gradiente conjugado, tenemos la misma función f de x definido por la matriz A, vector B y un valor de c con la misma aproximación inicial x. De igual forma el método tiene que cumplir como que la matriz esté bien condicionada, es decir, que sea cuadrada y la matriz sea definida positiva. En la parte derecha podemos observar el gráfico del método en el cual esta función está definida o representada por las curvas de nivel que se pueden apreciar. Se parte desde un punto inicial o posición inicial, para este caso menos 2, menos 1, el cual sigue una trayectoria desde el punto inicial hasta un punto y desde ahí se hace perpendicular a la trayectoria anterior, definiendo una trayectoria hasta el punto mínimo de la función o de convergencia. Se puede observar que para el método, al ser mejor y más, el número de iteraciones es menor, se puede apreciar que el número de solamente 2 para este caso, ya que cumple que la matriz es de 2 por 2, siendo el máximo número de iteraciones. Entonces, en el recuadro de abajo se puede observar la convergencia del mínimo, que es el mismo o aproximado al del método anterior, cumpliendo que los dos métodos funcionan de igual manera, llegando al mínimo de la función, pero demostrando que las iteraciones para este método es mejor o más rápido que el método de descenso, concluyendo que siempre que se cumplan las condiciones de la matriz y esté condicionado, se podrá aproximar al mínimo de la función. Muy buenos días, ingeniero. El día de hoy voy a explicarle la comparación entre los dos métodos que vimos, el de gradiente conjugado y el de descenso rápido para matrices simétricas positivas
matrices simétricas negativas y matrices simétricas indefinidas, así también como para matrices no simétricas positivas, negativas e indefinidas. Vamos allá. La simétrica positiva se ve que es una forma convexa de la función, pues obviamente tiene un solo mínimo y los dos métodos convergen de manera muy rápida. El descenso rápido con 8 iteraciones y la gradiente conjugada con 2 iteraciones, pero podemos presumir que el descenso rápido se acerca un poco más al centro, al menos de este punto de vista se ve, que la gradiente conjugada, porque la diferencia que tienen es realmente, no es tan grande, pero no es tan aceptable. En la simétrica negativa ya no pasa lo mismo, ya los dos métodos convergen en un máximo, en lo más cercano al máximo, y haciéndose menos 0,4600, y de la misma manera la parte de acá teniendo cuatro decimales en los que convergen los dos, teniendo 9 iteraciones para el descenso rápido y 2 iteraciones para la gradiente conjugada. Para la matriz simétrica indefinida se tiene un punto de silla de montar que no es máximo ni mínimo, sino un punto de inflexión, podemos decir. Para el descenso rápido se tiene 6 iteraciones y para la gradiente conjugada 2, teniendo de la misma manera 4 decimales iguales entre ellos, no importa si les alejamos poco o bastante, van a converger bastante rápido. La matriz no simétrica positiva se ve que es convexa, pero ya no de la misma forma que esta. Se tiene que solo el método de la gradiente del descenso rápido logra dar con un mínimo, con un vector mínimo en las 19 iteraciones, y la gradiente conjugada pues no, puesto que comienza a arrojar valores de los vectores una y otra vez hasta el infinito. Ya podemos explicar en esta no simétrica negativa, porque de la misma manera solo se encuentra para el descenso rápido las 8 iteraciones, y nos acercamos al mínimo al máximo. Así pues la gradiente conjugada no encuentra el máximo. Le voy a explicar el por qué. Así funciona la gradiente conjugada. Tenemos la matriz, el vector b y el x inicial, y nos comienza a botar, a arrojar valores de los vectores todito el rato, y eso se repite una y otra vez. Entonces no se logra llegar a nada. En cambio, lo que no pasa con el descenso de la gradiente, tenemos la misma matriz con los mismos dos, y en 10 iteraciones ya tenemos, creo que era 8 la otra vez, pero bueno, depende de cómo le pongamos. Sí, 8 iteraciones. En esta sacamos ya 10. Y sí es lo que no pasa con la matriz no simétrica indefinida, ya que para este caso los dos métodos convergieron, y teniendo asimismo una cercanía entre sus decimales, y esta vez ya no de 4 cifras, sino de 3, teniendo 8 iteraciones el descenso rápido y 6 la gradiente conjugada. Vamos a ver que los dos son métodos muy rápidos para ciertas condiciones, y no siempre se podrían aplicar todos. Muchas gracias. Finalmente, vamos a realizar una comparación entre los dos métodos antes vistos. Esta se realizará mediante una gráfica del número de condición versus el número de iteraciones. Para realizarlo, debemos entender qué es el número de condición. El número de condición se utiliza para medir cuán sensible resulta una función
a cambios en el valor de entrada y cuál será el error en el valor de salida debido a este. Sea A una matriz de m por n dimensiones, el número de condición de A es igual al producto entre el módulo de la matriz A por el módulo del inverso de A. Se dice que una matriz A es bien condicionada siempre que su número de condición sea cercano a 1 y es mal condicionada si su número de condición es mayor a 1. Esto implica que pequeñas variaciones en nuestros datos van a producir grandes variaciones en los resultados, lo que hace que nuestro sistema sea propenso a tener grandes errores de redondeo en los resultados. Para analizar esta relación de número de condición versus número de iteraciones entre los métodos de gradiente descendente y gradiente conjugada, se generaron 10.000 matrices aleatorias, esto con la ayuda de un programa en Python, donde estas matrices tienen que cumplir las siguientes características. Primero, las matrices deben ser de 3×3, las matrices deben ser simétricas y las matrices deben ser definidamente positivas. Esto con el objetivo de obtener mejores gráficas y que no se produzca un error al rato de correr el programa. Para el número de condición de cada una de las 10.000 matrices, se hará uso del código de la librería NumPy linalg.conf. Como resultado, obtuvimos las siguientes gráficas. En matrices de 3×3 podemos ver que en el método de gradiente descendente, el de la línea roja, se necesita un número alto de iteraciones para que éste converja, mientras que en el de gradiente conjugada se necesitaron solo 3 iteraciones para que éste converja. Vamos a ver qué pasa con matrices de 2×2. En matrices de 2×2 tenemos el mismo caso. El método de gradiente descendente necesita un alto número de iteraciones para converger y tiene muchas oscilaciones, mientras que el método de gradiente conjugada solo necesitó 2 iteraciones. ¿A qué se debe que el método de gradiente conjugada converja en menos iteraciones? Y que éstas sean, en el caso de matrices de 2×2, el número 2, y en caso de matrices de 3×3, el número de iteraciones sea 3. Esto se debe a que en el método de gradiente conjugada, el máximo número de iteraciones es igual a n, donde A tiene n dimensiones. En conclusión, el método de gradiente descendente puede terminar en cualquier punto estacionario, es decir, puede llegar a un mínimo local o un punto de silla. Para que esto no ocurra, debemos asegurarnos que la matriz es definida positiva. La dificultad básica del método de gradiente descendente es que es muy sensible al escalonado de la función, por lo que la convergencia puede ser muy lenta y producirse un número enorme de oscilaciones. Como vimos en las gráficas anteriores, necesita varias iteraciones para poder converger. Y es por esto que este punto de vista es que hace al método no muy efectivo. El método de gradiente conjugado converge con menor número de iteraciones, como pudimos ver. Sin embargo, puede producirse dificultades tales como puede producir una dependencia lineal de las direcciones de búsqueda. Esto se puede eliminar reiniciando el proceso cada 4 o 5 etapas completas. Muchas gracias.